Muchas gracias, comisionado. Hemos escuchado con atención sus cifras y los retos que enfrenta la comisión. Sin embargo, nos preocupa que esta institución a su cargo, a pesar de los esfuerzos que viene realizando, no esté todavía a la altura de cubrir las necesidades del país en materia de, que enfrenta el país en tema de violación a derechos humanos, generalizado además en todo el territorio nacional. Y lo señalamos porque hay una serie de datos que nos lo confirman en sus propias páginas de internet. La comisión que usted preside ha emitido únicamente 72 recomendaciones en el año 2016. Esto significa que proporcionalmente el costo a los mexicanos de cada una de estas recomendaciones es en promedio de 24 millones de pesos. La protección de los derechos humanos en México es cara, pero lo que la convierte en cara es que no hay contundencia en el trabajo de la comisión. Cuando lo que más se necesita es precisamente esa fortaleza de las instituciones, desafortunadamente no lo tenemos porque no se atiende de manera ágil, expedita y con profesionalismo el trabajo. Depende de accionar en conjunto las instituciones para que podamos generar condiciones de paz y estabilidad que el país requiere. Para que nuestros conciudadanos no emigren a otros países donde son maltratados por personajes como Donald Trump. Coincidimos con usted en que el dinero se gaste en lo que se debe gastar. Y claro que vamos a revisar desde esta Cámara de Diputados, que es la encargada de la asignación presupuestal, cómo se aplica el recurso en las diversas instituciones para poder tener un análisis claro y contundente como el que hoy realizamos en cuanto al ejercicio presupuestal y a la entrega de resultados. Y esto lo señalo porque la comisión que usted tiene a su cargo tiene asignados 1,728 millones de pesos. Ya dijimos que ha emitido 71 recomendaciones durante 2016 y durante su encargo solo existe una recomendación por violaciones graves a los derechos humanos. Esto es que de este gasto total habría que hacer una comparación donde, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un presupuesto anual inferior a los 100 millones de pesos, o la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos tiene un presupuesto apenas de 200 millones de pesos, es decir, la quinta parte o menos de lo que recibe esta comisión. La Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados ha emprendido una serie de acciones precisamente para ser conscientes de la situación nacional, pero sobre todo apegarnos a criterios de austeridad y de no privilegios. Me parece muy importante que señale que hay la intención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de hacer esto, pero también me parece que, como ya lo ha señalado, no son 250 millones de pesos el monto de las prestaciones extraordinarias que tienen los funcionarios, me parece un poco limitado que si se ha dicho aquí que son 146 millones, solamente estén pensando en ahorrar la tercera parte. Yo le pediría, como lo hemos pedido a todas las instancias de gobierno y de la administración pública y las encargadas de atender estas tareas de los mexicanos, pues que seamos congruentes con esta parte. Me quiero referir solamente, por último, a la creación de la Oficina para la Atención del Caso Iguala. Como integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, celebramos esta decisión acertada para la creación de la oficina e incluso justificamos el aumento de presupuesto para tal fin. Actualmente en su página institucional no se transparenta cómo está conformada esta oficina, solamente se nos remite a 2 informes e incluso la propia comisión no ha emitido solamente observaciones y no recomendaciones contundentes.
mismas que ustedes ofrecieron desde la entrega de su informe anterior en el año 2015, cuando prometieron que ese organismo formularía el pronunciamiento definitivo atinente al fondo del caso en el ámbito de los derechos humanos. Y ahora conocemos que la propia PGR no ha proporcionado toda la información de la investigación a las víctimas, lo cual, sin lugar a dudas, es violatorio de los derechos humanos. Y le diría mi primera pregunta, comisionado, ¿cuáles son las medidas que este órgano que usted dirige ha tomado para el resguardo y protección de los derechos de las víctimas en el caso Iguala? Queremos saber también, señor comisionado, ¿qué estatus guardan las recomendaciones que actualmente ha hecho la propia comisión? Y si de cada 100 quejas que se presentan solamente una termina en recomendación, ¿cuál es la expectativa de productividad, de trabajo, de compromiso que está presentando esta comisión, dado que su presupuesto ha tenido un incremento desde 2010 del 62%? Quisiera decirle, comisionado, que queremos trabajar de la mano en este Congreso de la Unión con ustedes. Queremos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos fuerte, eficiente, contundente, y esté convencido que si ustedes como comisión trabajan en ese sentido, encontrarán aliados presupuestales, aliados en iniciativas en este Congreso de la Unión. Es por eso que nos referimos a la información que ustedes mismos proporcionan y decirle que en el Grupo Parlamentario del PRD los derechos humanos son nuestra causa. Es por eso que estamos convencidos que estas observaciones que hemos hecho hoy ayudarán a fortalecer el trabajo de la comisión que usted encabeza. Gracias, diputada Gaitana Hernández. Tiene el uso de la tribuna la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con el permiso de la presidencia, licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, compañeras y compañeros. Los diputados y senadores del Grupo Parlamentario del PAN hemos escuchado con mucho interés su intervención y habremos de analizar con seriedad el informe de labores de la comisión que preside. México vive una situación de enorme complejidad en materia de cumplimiento de Estado de Derecho y vigencia de los derechos humanos. No obstante, que en el plano normativo, en el Poder Legislativo, hemos realizado esfuerzos para que la Constitución y la ley puedan generar condiciones de seguridad, respeto, armonía y desarrollo social. Nuestro país se ubica en el centro de una situación difícil y un panorama de incertidumbre. El presidente norteamericano y sus posturas no solamente implican una amenaza desde el punto de vista económico y comercial. Millones de mexicanos y mexicoamericanos enfrentan un escenario que puede llegar a convertirse en una crisis migratoria sin precedente en el hemisferio, si no se toman las medidas adecuadas y de manera urgente. Hoy, ante las acciones que el presidente norteamericano anuncia y que constituyen un agravio de dimensiones históricas, sigue sin aparecer la respuesta categórica que nuestra nación merece. México padece de una crisis de liderazgo para enfrentar con inteligencia a Trump, y se requiere una voz con autoridad moral y con prestigio internacional, así como una visión clara y elevadas capacidades de negociación. Seguiremos esperando a que aparezcan. En el campo de los derechos humanos, quisiéramos encontrar motivos para demostrar que el país es más fuerte y con un Estado de Derecho que se consolide día a día. Desafortunadamente,
el contexto de la corrupción en que vivimos tiende a generar una degradación de la vida social y sus correlatos en materia de derechos humanos están a la vista: impunidad, tortura, vejaciones que no cesan. En el caso Ayotzinapa y los demás incidentes relevantes a los que la Comisión da seguimiento han dejado un profundo hueco para la historia. Desafortunadamente, ante dichos incidentes, los primeros reflejos de la autoridad, lejos de dar certidumbre, fueron los que profundizaron la desconfianza. Este Congreso hoy debe hacer acopio de fuerzas y refrendar su compromiso con la reivindicación de la causa de los derechos humanos a los que estamos obligados. En esa misión, su informe y la comunicación que debe seguir siendo alimentada entre su comisión y los representantes populares son vitales. Lo exhortamos respetuosamente a ver en nosotros a un poder aliado y dispuesto a cerrar filas con la causa que es la razón de los derechos fundamentales. En este orden de ideas, queremos hacerle algunos planteamientos. ¿Cómo ha contribuido la implementación del sistema penal acusatorio en el fortalecimiento del Estado de Derecho y el apego a los derechos humanos y el debido proceso? ¿Cuál es, en su opinión, el sentido de la regulación de la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior? Ante los impactos migratorios derivados de la política antimexicana de Donald Trump, ¿cómo se prepara la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cómo debiese todo el Estado mexicano reaccionar? Es cuanto. Muchas gracias. Bien, nada más, si me permite, presidente, sí, hacer un breve comentario respecto a una mención que hizo nuestra compañera diputada Nale de los hechos ocurridos en Guanajuato hace un par de semanas relacionado con el asesinato de unos menores. Decirles que efectivamente es un hecho triste, es un hecho doloroso y nos sumamos a que puede intervenir esta Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se esclarezcan estos hechos, pero también decir que no debemos señalar de manera directa a ninguna de las partes hasta que no puedan darse realmente el esclarecimiento por parte de las autoridades competentes. Es cuanto. Gracias, diputada Alfaro García. Tiene el uso de la tribuna la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, estimado presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, licenciado Luis Raúl González Pérez. Usted está asistiendo a la permanente de acuerdo a lo que establece la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es una responsabilidad del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, artículo 15, fracción quinta. Y saludamos con mucho gusto el informe que usted ha presentado, un informe que habla de los esfuerzos que entre todas y todos hemos realizado. Yo le reconozco y mi grupo parlamentario especialmente le reconoce todos los esfuerzos de usted como presidente, de su equipo, del Consejo Consultivo, de las visitadurías, de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y mi grupo tenía una pregunta, pero la hemos cambiado por una precisión que requerimos usted nos pueda obsequiar. El Gobierno de la República, y no solamente el Gobierno de la República, sino el Estado mexicano, tiene mucha claridad de lo que usted representa. Le tenemos un gran respeto y reconocimiento, nunca desprecio. Le tenemos un gran reconocimiento a su trabajo. La apatía no es símbolo del trabajo que en el Gobierno de la República y el Estado mexicano demuestra
con las recomendaciones de la CNDH. Así lo expresó usted el 25 de marzo del 2015, cuando entre otras cosas dijo que nuestro país tiene un firme compromiso en el tema de los derechos humanos y que saludaba con mucho gusto que se abría el escrutinio internacional, y más aún termina usted diciendo que todo lo que el Estado mexicano, las instituciones, el gobierno de la República eran dignas del reconocimiento al respeto y compromiso a los derechos humanos. Y también quiero poner en la mesa un hecho inédito en la vida de este país, que fue en el mes de abril, cuando usted como presidente de la CNDH dice que es importante reconocer la disculpa pública que ofrecieron el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, sobre los hechos ocurridos en Ajuchitlán, Guerrero, durante una entrevista que sostuvo. Nos gustaría mucho la precisión, porque no solamente reconocemos sus trabajos, lo respetamos a usted, le tenemos una alta estima y reconocimiento a su trabajo. De manera especial a mí me toca trabajar muy cerca de usted, y tenemos tanto el Senado de la República como la Cámara, como las instituciones, como el Gobierno de la República, con la generación de políticas públicas serias, positivas y progresivas en favor de los derechos humanos, que pudiera no quedar en el ambiente como una sensación de la falta de respeto a una investidura tan importante como la que usted representa y que ha sido electo usted por este Congreso de la Unión. Mi respeto y admiración, el de mi grupo parlamentario, a usted y a todo su equipo, y por la precisión que usted nos puede ofrecer, le agradecemos anticipadamente. Muchas gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna el doctor Luis Raúl González Pérez. Adelante, doctor. Muchas gracias por los comentarios vertidos en las exposiciones. Trataré de dar respuesta lo más puntual posible a cada una de ellas. Señalaba la diputada Cristina Gaitán que desea que el organismo nacional fortalezca sus acciones y pueda tener mayor presencia ante las violaciones de derechos humanos. Créamelo, diputada, que el día a día es la convicción que tenemos los integrantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en responder al reto que significa la coyuntura a la que me he referido, de la gran agenda de derechos humanos que tiene México enfrente. Quiero comentar con usted que desde luego el trabajo de la comisión, del cual hoy rendimos, como bien lo expresaba la senadora Diva Gastelum, es una obligación constitucional presentar el informe de labores. Es un recuento de todo el esfuerzo que se ha venido haciendo, pero no somos conformistas. Los retos todavía son, y los desafíos, mayores, y en eso estamos comprometidos. Yo quiero decirles que la opinión de varios órganos internacionales, entre ellos el propio relator de defensores de derechos humanos recientemente, en sus comentarios a la hora de presentar preliminarmente sus conclusiones en la Secretaría de Relaciones Exteriores, comentó del dinamismo de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos en la oportunidad de atender los casos. Claro, hace falta, como lo propuse yo aquí, fortalecer a todo el sistema no jurisdiccional. Él mismo recomendaba fortalecer a las comisiones locales de derechos humanos, y de ahí un planteamiento para que se armonice precisamente los mínimos necesarios para que puedan funcionar las comisiones locales. El subcomité contra la tortura, que también estuvo aquí en México, también señaló precisamente el cambio que se estaba y observaba
en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El Comité de Niñas, Niños y Adolescentes es otra muestra de ese esfuerzo que está desarrollando la Comisión Nacional en los comentarios que señaló, o el Comité de Desapariciones, que reconoció el dinamismo que está teniendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero, reitero, es insuficiente y buscaremos redoblar nuestro trabajo. Desde luego, el tema del presupuesto que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que ustedes, y reconozco y agradezco, aprobaron. Quiero comentar con usted que tenemos que hacer una evaluación integral del ejercicio del gasto en función no solamente de recomendaciones. Recomendaciones es solamente un indicador y la recomendación es el último recurso que tiene la Comisión Nacional para pronunciarse. Pero como lo dije en el informe, 47% creció la conciliación y los asuntos resueltos durante el proceso. Lo que le interesa a las víctimas es la oportunidad en la resolución de sus asuntos. Ahí es donde también hemos emitido esfuerzos. La Comisión Nacional interpuso 30 acciones de inconstitucionalidad. En los 2 años que lleva esta administración, tenemos el 70% de todas las acciones que desde 2007 se habían interpuesto. Tenemos un programa que ustedes mismos nos han invitado a que promocionemos y que yo acepto la invitación a que seamos aliados en ese camino. La promoción y divulgación de los derechos humanos, que es decirle a los ciudadanos los derechos que tienen y cómo pueden ejercerlos. Se compara con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo los invito a que hagan un comparativo de los asuntos que resuelve la Interamericana y los asuntos que resolvemos nosotros numéricamente, pero también sobre el soporte y los contenidos y la solidez, no porque no tenga solidez, son métodos diferentes, son dinámicas diferentes. Nosotros tenemos que hacer peritajes y en un caso, por ejemplo, el de Tanuato, 43 personas, de cada una de las personas se tuvo que hacer peritajes, por lo menos 7 peritajes, analizarlos de todos y cada uno de ellos. O sea, las comparaciones no son lineales. Yo los invito a que puedan ver el conjunto de todo lo que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, repito, sin desdén de la colaboración que los órganos internacionales le brindan al país, y quiero comentar que el trabajo de los organismos internacionales tiene que ser visto complementario o subsidiario, como está diseñado, de las instituciones nacionales. Sobre la rendición de cuentas y lo que planteaba la diputada Gaitán, aquí hice una propuesta para que no se dé las distintas opciones desde las distintas instancias en las perspectivas de lo que se piensa ser el programa de austeridad. Propuse aquí una ley que regule, una ley general que regule ese concepto y que sea uniforme y que precisamente podamos tener mayor rigor en ese sentido y que se pueda conocer el destino de esos ahorros con certeza. Iguala, yo le voy a pedir al titular de la oficina que vea esta circunstancia para que se conozca con transparencia la estructura de esa oficina y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y quiero decirle, estamos trabajando desde luego en un pronunciamiento, nunca nos comprometimos en una fecha, pero le quiero decir, los 4 informes que hemos rendido en el tema han sido tan importantes para la investigación de procuración de justicia en el tema. Y desde luego, ¿qué hemos hecho con las víctimas? Tenemos interactuación con las víctimas, tenemos reuniones con ellos, con sus representantes. Esta misma semana tuvimos una reunión con ellos y tenemos esa comunicación. Hemos emitido medidas cautelares en algunas ocasiones, entonces, desde luego estamos atentos a ello. Nos decía la diputada Lorena del Carmen García, la coyuntura que atravesamos, que no es sencilla, que para enfrentar esta coyuntura difícil ante esta carácter negacionista de derechos humanos de las autoridades americanas hoy en día, que se requiere de fortaleza en el liderazgo. Pues yo quiero decirles que comparto los objetivos que se han planteado ahora de la política que se debe tomar, que se anunciaron por el presidente de la República, porque el primer punto que anunció en esos objetivos tiene que ver con centrar a la persona
en el eje de esa política en la relación con los Estados Unidos de América. Y dice el primer punto, es precisamente la defensa de nuestros connacionales. Desde luego que, repito, el Congreso es aliado y debe ser aliado, y agradezco de la CNDH. La CNDH lo único que tiene, a diferencia de cualquier organismo autónomo, es credibilidad y confianza. Mientras otros organismos públicos autónomos pueden concretar sus resoluciones, el Ombudsman, la concreción está a partir de la credibilidad y confianza que logre tener, y por eso la confianza en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados es importante, y asumo que he tenido la colaboración de las cámaras en este sentido. Sobre las Fuerzas Armadas, ya lo he comentado, he señalado muy claramente que debe ser transitorio la permanencia de las Fuerzas Armadas fuera de los cuarteles, que tiene que haber un plan de retorno gradual y verificable, que la conducción de la política de seguridad pública debe ser la autoridad civil, y que el límite de actuación en cualquier sentido es los derechos humanos. Y así lo he dicho en varias intervenciones en distintos foros. Quiero comentar el caso de Guanajuato, quiero comentarle que estoy al tanto de todo lo que ha pasado. Le quiero decir que a la diputada Gaitán, que estoy en contacto permanente con el presidente, el Procurador de Derechos Humanos de Guanajuato. Él está recabando incluso las declaraciones de los policías que intervinieron en los hechos, está en contacto con las familias, estamos en estrecha colaboración, y desde luego todo lo que pueda hacer la Comisión Nacional en el tema de Guanajuato, con objetividad, con imparcialidad, lo haremos, como es parte de la actuación de la CNDH. Agradezco muchísimo y reconozco ese respeto y esos comentarios de la senadora Diva Gastelum. Me he sentido realmente siempre en las tareas conjuntas por temas como igualdad, el tema de igualdad, siempre he sentido el respaldo y el acompañamiento, y efectivamente yo quiero con ella agradecerle esos comentarios, reconocer todo el esfuerzo y trabajo y el apoyo que dan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Quiero reconocer también, y lo digo y lo reitero, se refirió a 2 intervenciones mías y las suscribo, las reitero, no podía desdecirme, porque México, las autoridades de este país, se han aperturado al escrutinio internacional. Déjenme decirles, y esto tiene que ver con la política americana, que de alguna manera me lo preguntaron en algunas de las intervenciones. México se ha aperturado a la observación de 9 comités de tratados. México tiene relatores en varias materias que vienen y nos visitan. Recientemente hemos tenido la visita de 2 de ellos, el Subcomité contra la Tortura y aparte el Comité contra la Tortura, el relator precisamente de defensores, pero también hay un relator de periodistas en el ámbito, en el sistema universal y en el sistema regional. México tiene reconocida la jurisdicción de la Corte y Comisión Interamericana. México tiene una presencia aquí del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Esta es la apertura al escrutinio que nuestras autoridades han brindado precisamente a la intención de mejorar la situación crítica de derechos humanos. Y desde luego que acciones como las que dije, de reconocer conductas lamentables, terribles, por parte de una alta autoridad del gobierno federal, como fue el secretario de la Defensa, también lo suscribo. Eso es parte de ese cambio cultural que requiere el país y que hacia allá estamos caminando. Quiero comentar que no quiero dejar la sensación, sino del ánimo de que hagamos un esfuerzo, la sensación de una crítica que lo que busca simplemente es sumar colaboraciones, buscar el entendimiento de lo que significa la figura del Ombudsman, lo que significa que lo único que tiene son pronunciamientos que no son vinculantes. Si fueran vinculantes tendría otra naturaleza distinta. El Ombudsman lo desvirtuaríamos, pero que autoridades, y por eso me referí a los 3 niveles de gobierno, necesitamos
fortalecer la figura del ombudsman sin demérito de la actuación internacional, pero fortalecerla ¿cómo? Brindándole la información que solicita. ¿Cómo? Atendiendo sus recomendaciones. Quiero decirles que es muy positivo que hoy nos aceptan las recomendaciones. ¿Dónde tenemos que trabajar más en ese sentido? En el cumplimiento de las mismas, ¿sí? Y desde luego nosotros vamos a seguir, como lo dije desde que tomé posesión, buscando la interlocución, el diálogo, la coordinación con las autoridades federales, con las autoridades locales y municipales, y desde luego cumpliendo con las tareas que tiene asumidas la Comisión Nacional. Yo agradezco la participación de la senadora Diva Gastelum, porque precisamente nos permite construir ese camino de colaboración, en ese entendimiento, en donde efectivamente tenemos que buscar cómo las distintas instituciones del país y quienes integramos las instituciones, los integrantes de esta comisión permanente, como las instituciones públicas, como la sociedad, ante fenómenos como el que hoy vivimos en el tema migratorio económico con los Estados Unidos, lo que necesitamos es unidad. Lo que necesitamos es que nuestras coincidencias las sepamos empujar hacia adelante en favor de objetivos comunes para el país, que en nuestras discrepancias seamos capaces de dirimirlas con razón, con argumentos, y que no sea en demérito de ninguna de nuestras autoridades, de ninguna de nuestras organizaciones civiles, sino la unidad ante todo. Y por eso cierro, pues se me acabó el tiempo, agradeciendo a esta alta tribuna de la Comisión Permanente el que me permitieran presentar el informe de actividades. Es un informe que los invito a que lo revisen, es un informe que hoy permite interactuar electrónicamente con él o digitalmente con el mismo. Se pueden encontrar datos muy interesantes y lo que busca la institución a mi cargo es esa rendición de cuentas. Agradezco las distintas participaciones que se dieron, agradezco, insisto, todas y cada una de ellas, en específico los comentarios tan positivos que dio la senadora Diva Gastelum, y que ojalá estas precisiones, senadora, hayan servido para que no quede duda de que no buscamos, desde luego, al contrario, reconocemos las colaboraciones que se han dado de las distintas autoridades, pero también mencionar cuando no se da alguna de ellas, es en el afán simplemente de contribuir y de buscar soluciones en favor de las víctimas de derechos humanos. Yo quedo reconocido con todas y cada una de ustedes sobre el apoyo al Ombudsman Nacional, y créanme que seguiremos, el equipo de trabajo aquí presente y un servidor, trabajando arduamente y cerca del Congreso de la Unión, en particular con las comisiones de la materia. Muchísimas gracias por su atención, muy amables.